Saludos cordiales a todos los oyentes. Somos el grupo número 3 del curso de Ética y Filosofía Política de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. En este momento vamos a presentar el resumen y análisis del capítulo número 2 del libro de Ingeniería e Ingenieros en el Perú, del autor Edilberto S. Guamaní. El capítulo comienza con la industria minera, horizonte tecnológico e ingeniería en el Perú en el panorama anterior y posterior a 1918. El primer Congreso Nacional de la Industria Minera se celebró en Lima en enero de 1918. Este congreso destacó la importancia estratégica de la minería para el desarrollo nacional y mostró el avance de la ingeniería peruana a través de ponencias relevantes. El evento se organizó en secciones para cubrir temas como la explotación de minerales, carbón, petróleo, metalurgia, geología, siderurgia y concesiones de agua. El objetivo principal fue evidenciar el esfuerzo de los ingenieros peruanos en la explotación racional de los recursos naturales, analizando su balance, perspectivas e implicaciones. Entre los principales participantes se mencionan a Málaga Santolaya, ingeniero con una ponencia sobre la explotación del carbón; Pedro M. Oliveira, educador que argumentó cómo el trabajo en las minas ha sido un factor cultural para los obreros indígenas; Manuel Macías y Juan N. Portocarrero, quienes surgieron la construcción de ferrocarriles y la búsqueda de fuentes de energía hidráulica; y Santiago Antúnez de Mayolo, ingeniero que estudió la problemática energética en el Perú, especialmente las caídas de agua. En el desarrollo material progresivo del Perú, desde 1900, se destaca el papel fundamental de la ingeniería y la investigación tecnológica. Se menciona la contribución de los ingenieros como Federico Villarreal en resistencia antimateriales y Fernando Puig en concentración por flotación. A esta última presentada en el Congreso Científico Panamericano de 1915 a 1916. Aunque gran parte de este desarrollo estuvo ligada a la industria minera, también hubo avances significativos en la ingeniería civil, específicamente en hidráulica, caminos y construcción urbana. La geografía desafiante del Perú impulsó la necesidad de creatividad y soluciones innovadoras por parte de los ingenieros peruanos para racionalizar el trabajo y adaptar metodologías a la realidad local. Horizonte tecnológico e ingeniería, el panorama anterior y posterior a 1918. Se analiza el panorama científico y tecnológico en el Perú, identificando un rol secundario para los diseños nacionales frente a los extranjeros. Se critica la dependencia tecnológica del país y se señala que, aunque hubo avances en campos como el automóvil, el motor diésel, el aeroplano y la telegrafía sin hilos, el desarrollo teórico y la investigación fundamental eran escasos. Sin embargo, la tarea de las universidades e institutos de educación superior, como es el caso de la Escuela Nacional de Ingenieros, consistía en captar y difundir el saber científico-tecnológico, formando a los profesionales y a los ingenieros en particular con el objetivo de que los aplicaran en la solución de los problemas nacionales concretos. Además, el capítulo aborda los problemas nacionales crónicos, especialmente la contribución local, que era considerablemente menor. Menciona el impacto del conflicto bélico en la minería de oro y cobre en el norte del Perú y cómo empresas como la de Cerro Pasco Investment y Mococha Mining adoptaron prácticas de inversión. Se destaca la resistencia a la desnacionalización de la propiedad, como la de Leandro Proaño y Euloque Fernandini, y la intervención de la sociedad minera Austra Duval y a La Pampa y La Mar. Finalmente, se argumenta que el proceso peruano era lento y con una mentalidad norteamericana, criticando la falta de conocimiento o un sentimiento antinacionalista. Fui el alumno Anthony Morales Cruz y le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Adriana Cecilia Girón Viences y voy a hablarles sobre la cátedra Los Profesores, Ingeniería y Política.
La cátedra en las universidades ocupaban un lugar privilegiado. Se manifestaba de modo particular en lo político. En la Universidad Nacional, en la Universidad Mayor de San Marcos, un rectorado podía ser paso previo a una candidatura a la presidencia de la República o un decanato a una senaduría. En cambio, en la Escuela de Ingenieros, esto tiene otra connotación. Estaba más ligada a la política de fomento, con una relación influyente con el Ministerio de Fomento, es decir, con el desarrollo y obras del país. Ahora hablaré sobre los rastros y rostros de los ingenieros. Tenemos a José Balta, hijo del presidente del mismo nombre, nacido en Chiclayo en 1866, egresado de la Escuela de Ingenieros en 1887. Tuvo un largo camino que influye su paso por los ministerios de fomento de 1904 a 1906, al Ministerio de Hacienda de 1913 y 1914, y por el Parlamento en los años 1914 a 1919. Destacó también como gerente o consejero técnico de varias empresas dedicadas a la explotación del hierro y la implantación de la industria siderúrgica. Luego tenemos a Fernando Fuchs, nacido en Lima el 9 de abril de 1871. Su camino en lo político empezó siendo parlamentario y miembro del Ejecutivo en 1914. Luego ministro de Hacienda de Leguía, de 1919 a 1921. En la Escuela de Ingenieros fue profesor titular del curso de dosimasia. Lo consideraba alguien amical, dinámico y siempre atento al valor de las relaciones humanas. Luego tenemos a Federico Villarreal, nacido en Tucumán el 3 de agosto de 1859. De origen humilde, llegó al lugar que ocupaba con esfuerzo y trabajo. Estudió ciencias en San Marcos y se graduó de ingeniero. Ejerció la docencia en San Marcos y en la Escuela de Ingenieros, enseñando cursos como física, resistencia de materiales e hidráulica. También se postuló al decanato de la Facultad de Ciencias, logrando así el ganar durante 4 periodos seguidos. También postuló al rectorado, pero no tuvo mucha suerte. Él tuvo aproximadamente 550 trabajos en los cuales tenía informes y trabajos de investigación. A continuación le doy paso a mi siguiente compañero. Mucho gusto, soy Elio Roya y continuaré con la exposición. La diapositiva. Inicio de agitación estudiantil. Entre 1916 y 1919, los estudiantes universitarios en Perú, especialmente en la Escuela de Ingeniería, actualmente UNI, participaron activamente en movimientos estudiantiles que exigían reformas académicas y administrativas. La huelga estudiantil de 1916 fue un hito por su magnitud y efectividad, marcando el inicio de una etapa de agitación estudiantil. En 1919, el ambiente político nacional y el triunfo de Leguía incentivaron la movilización universitaria, inspirados por el movimiento de reforma universitaria iniciado en San Marcos. Los estudiantes de la Escuela de Ingenieros propusieron cambios profundos. El 4 de agosto presentaron un plan de reformas que incluía la jubilación de 5 profesores y la implementación de concursos públicos para la provisión de cátedras. Ante la presión estudiantil y la negativa de asistir a clases con ciertos docentes, la mayoría de los profesores cuestionados renunciaron. Las propuestas estudiantiles fueron consideradas para una nueva ley universitaria. La reforma tuvo dos ejes principales: el cambio de personas
y el cambio de métodos. Mientras el primero se logró, el segundo quedó en proceso. Este movimiento marcó el inicio de una transformación profunda del sistema universitario, cuestionando prácticas tradicionales como la lectura de apuntes en clase y la falta de libertad estudiantil dentro de los campus. Los alumnos exigieron una educación más moderna, participativa y libre. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas noches, yo voy a continuar con la exposición. Soy el alumno Ángelo Romero y yo voy a continuar analizando la composición social y geográfica de los estudiantes de la Escuela de Ingenieros del Perú en 1918, destacando que sus apellidos reflejan su pertenencia a sectores privilegiados de la sociedad. Se menciona una amplia lista de estudiantes provenientes de Lima y otras ciudades costeras como Callao, Chorrillos y Barranco, así como de diversas regiones del país. También se registra la presencia de dos estudiantes extranjeros. Estos alumnos representan al Perú oficial, con acceso a derechos como el sufragio y la educación superior, a diferencia de la mayoría de las mayorías excluidas, aunque los estudiantes exigían mejoras en la enseñanza y mayor democracia, aún no demandaban condiciones como residencias o comedores estudiantiles, reflejando su posición económica. El crecimiento urbano y las demandas estudiantiles por infraestructura académica surgirían en décadas posteriores. Doy pase a mi compañero. Buenas tardes, soy Uber Benavides Ascensios y hablaré sobre la sección Visión panorámica del mundo estudiantil desde la frontera del tiempo. Panorámicamente, en los inicios de la vida de la fu- fundación de la Asociación de Ingenieros, hace mucho ruido el mundo estudiantil. En ese transcurso toma protagonismo el director y los profesores más distinguidos con respecto a lo estudiantil. Con el transcurso de los años se hace visible acciones como el de Valareso y Camino, Manuel Llosa, Alfredo Ford y Carlos Salazar, etc. Mm, Todo este proceso del lustro 1915 al 1919 genera repercusión a la década siguiente, sin olvidar que el camino debe estar en marcha con el proceso político. El campo estudiantil es de alcance mundial, donde América Latina no está excluida. En el Perú, su juventud universitaria mm, hace que tenga un efecto en los periodos de tiempo a gran avance en su espacio. La Escuela de Ingenieros y los estudiantes tienen el conocimiento de tales acontecimientos y todo esto servirá para años posteriores. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. Bien, buenas noches con todos los presentes. A continuación, el que les habla Humberto Martínez proseguirá con la exposición. Porque hablemos de la innovación académica y diversidad estudiantil en la Escuela de Ingenieros del Perú durante el siglo XX. Se abordaron temas sobre la contribución de destacados académicos peruanos a principios del siglo XX. Carlos Villarreal, reconocido por su genio científico, enfrentó limitaciones en su capacidad pedagógica debido a su dificultad para comunicarse, lo que generaba clases densas con largos cálculos y momentos de confusión. Por otra parte, Carlos Ismael Lizón Olea, geólogo y paleontólogo, destacó por su rigor investigativo a pesar de carecer, ¿no?, de recursos especializados, introduciendo estudios microhitológicos en Perú y Latinoamérica. Ambos, aunque con enfoques distintos, dejaron un legado en la Escuela de Ingenieros, reflejando que la amplitud de la ingeniería antes de la reforma universitaria del año 1919. En el ámbito estudiantil, la composición social de la Escuela de Ingenieros evolucionó hacia una mayor diversidad. Mientras en 1918 predominaban alumnos limeños de familias acomodadas, también comenzaron a ingresar jóvenes de provincias como Vicente Tupac Yupanqui, hijo de un comerciante progresista.
y otros provenientes de clases emergentes o regionales. Este cambio refleja un incipiente empuje provinciano y una mezcla de orígenes socioeconómicos, aunque el centralismo limeño aún no marcaba una dinámica institucional. Ok, siguiendo con la exposición, presentaré algunos puntos a favor y en contra hallados. Entre los aspectos positivos tenemos el reconocimiento del legado de académicos como Lisón, quien innovó ah, en condiciones adversas. Asimismo, también se destaca la diversificación social del alumnado, rompiendo con el monopolio limenio y aristocrático. Y asimismo, también se puede hablar que se resalta la importancia histórica de la escuela de ingenieros como un semillero de profesionales comprometidos con el desarrollo nacional. Entre Ok, a continuación se mostrarán también algunos aspectos negativos. Entre ellos se encuentran las limitaciones pedagógicas de Villarreal, que afectaron la calidad de su enseñanza. Asimismo, se visualiza una falta de recursos especializados para la investigación, como en el caso de Lisón. Y asimismo también podemos ver la persistencia del centralismo limeño, que aunque disminuido, seguía influyendo en la composición estudiantil. Muchas gracias por su atención.